¿Qué impulsa a un hombre a permanecer bajo la lluvia torrencial cuando todos los demás buscan refugio? Don Ernesto nunca imaginó que al regresar a su taller en medio de aquella noche tempestuosa, encontraría a su joven aprendiz, empapado hasta los huesos, trabajando desesperadamente sobre el motor de un viejo sedán. La luz del relámpago iluminó por un instante el rostro determinado del muchacho, y en ese momento algo cambió para siempre en el corazón del viejo mecánico. Había regresado solo para cerrar una puerta, pero lo que encontró abrió otra mucho más importante, una historia sobre sacrificio, redención y cómo un acto de dedicación puede desenterrar secretos que cambian vidas enteras. El cielo de San Miguel Teotongo se oscureció repentinamente aquella tarde de octubre. Manuel Suárez, de apenas 20 años, levantó la mirada del motor del Nissan Tsuru modelo 98 que llevaba reparando desde la mañana. Las primeras gotas comenzaron a golpear el techo de lámina del taller Mecánica Automotriz Hernández, provocando un repiqueteo que anunciaba la inminente tormenta. «Ya váyanse todos», ordenó Ricardo, el encargado, mientras miraba con preocupación el cielo ennegrecido. «Don Ernesto no vendrá hoy, y esto se va a poner feo». Los 4 mecánicos comenzaron a guardar sus herramientas apresuradamente. Nadie quería quedarse atrapado bajo el diluvio que se avecinaba. Manuel, sin embargo, no se movió de su lugar. «¿No escuchaste, Manuelito?», insistió Ricardo, ya con las llaves de su motocicleta en la mano. «Deja eso para mañana». Manuel se limpió el sudor y la grasa de la frente con el dorso de la mano antes de responder. «Necesito terminar este carro hoy. Ricardo, le prometí a doña Guadalupe que estaría listo». Ricardo soltó un suspiro de frustración. Conocía bien la situación. Doña Guadalupe, una mujer viuda que mantenía sola a sus 3 hijos, dependía de ese vehículo para llegar a su trabajo en la maquiladora que quedaba al otro extremo de la ciudad. Sin transporte, perdería su empleo. «Como quieras», respondió finalmente, «pero cuando termines, cierra bien todo y deja las llaves donde siempre». Manuel asintió y volvió a sumergirse en el complicado sistema eléctrico del vehículo. Había identificado un cortocircuito que requería cambiar prácticamente todo el cableado del motor, un trabajo minucioso que normalmente llevaría 2 días, pero que él estaba determinado a completar en uno solo. Mientras sus compañeros se marchaban entre bromas y despedidas apresuradas, Manuel calculó mentalmente el tiempo que le tomaría terminar. 3 horas más, quizás 4 afuera. Los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo y el viento arreció. En su modesto departamento, al otro lado de la ciudad, don Ernesto Hernández, propietario del taller, cenaba en silencio mientras miraba por la ventana la tormenta que se desataba. A sus 55 años, las tormentas le traían recuerdos dolorosos que prefería mantener enterrados en lo más profundo de su memoria. Su esposa, Consuelo, se acercó con una taza de café caliente. «¿En qué piensas, viejo?», preguntó ella con suavidad, conociendo perfectamente la respuesta. «En nada», mintió él, tomando la taza entre sus manos callosas. «Solo me preguntaba si Ricardo habrá cerrado bien el taller». Consuelo lo miró con esa expresión que denotaba que no le creía ni una palabra. Después de 30 años de matrimonio, lo conocía mejor que nadie. «Ricardo es responsable», respondió ella. «Además, hoy no tenías que ir al taller». «¿O sí?». Don Ernesto dio un sorbo al café y negó con la cabeza. «No, no tenía que ir. Los jueves solía ocuparse de los proveedores y la contabilidad desde casa». Pero algo le inquietaba, una sensación que no podía explicar. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo. «Jefe, ya cerré el taller», informó. Todos se fueron menos Manuel. Insistió en quedarse para terminar el carro de doña Guadalupe. Don Ernesto frunció el ceño. «¿Con esta tormenta?», preguntó mirando nuevamente hacia la ventana donde la lluvia golpeaba con furia. «Debiste obligarlo a irse». «Lo intenté, jefe», se defendió Ricardo. «Pero ya conoce a Manuel, cuando se le mete una idea». Sí, don Ernesto conocía bien esa terquedad. Era una de las razones por las que había contratado al muchacho hacía 2 años. A pesar de su falta de experiencia, le recordaba a alguien, a él mismo cuando era joven. «Está bien», dijo finalmente. «Yo pasaré más tarde a revisar que todo esté en orden». Al colgar, encontró la mirada interrogante de Consuelo. «¿Va a salir con esta tormenta, señor Hernández?», preguntó ella.
Cruzándose de brazos, don Ernesto se limitó a ponerse su chaqueta. Conocía ese tono y sabía que no había argumento que valiera. «Solo será un momento», prometió. «Quiero asegurarme de que el muchacho no haga una tontería». Consuelo suspiró, reconociendo en los ojos de su esposo esa determinación que ninguna tormenta podría apagar. «Ten cuidado», dijo entregándole un paraguas que ambos sabían sería inútil contra la furia del temporal. Mientras tanto, en el taller, Manuel luchaba no solo contra el complicado sistema eléctrico del Tsuru, sino contra la naturaleza misma. La lluvia había comenzado a filtrarse por el techo, formando charcos alrededor del vehículo. Había tenido que sacar el auto al patio exterior para acceder mejor al motor, quedando totalmente expuesto a la tormenta. En cuestión de minutos, su playera y pantalones estaban completamente empapados. El agua escurría por su rostro, mezclándose con el sudor y la grasa, dificultándole la visión. Pero Manuel no se detenía. Con una pequeña lámpara sostenida entre los dientes y las manos temblorosas por el frío, continuaba reconectando cables, ajustando terminales, reemplazando fusibles quemados. A cada minuto que pasaba, la tormenta empeoraba. Los relámpagos eran cada vez más frecuentes, iluminando brevemente el patio del taller, seguidos por truenos ensordecedores que hacían vibrar las herramientas. Cualquier persona sensata habría abandonado la tarea hasta el día siguiente. Pero Manuel no podía darse ese lujo, no cuando el futuro de doña Guadalupe y sus hijos dependía de ello. Su mente viajó momentáneamente a su propia infancia, a su madre Rosario, levantándose a las 4 de la mañana para tomar 3 camiones distintos y llegar a tiempo a limpiar casas ajenas, al recuerdo de ella regresando exhausta, con las manos agrietadas por los productos químicos, pero siempre con una sonrisa para él. «Estudia, hijo», le decía mientras le acariciaba el cabello, «para que no tengas que matarte trabajando como yo». Un nudo se formó en la garganta de Manuel. No había podido cumplir esa promesa. La universidad quedó como un sueño truncado cuando su madre enfermó. Pero ahora, al menos, tenía un oficio. Uno que le permitía ayudar a mujeres como doña Guadalupe, que le recordaban tanto a su propia madre. La lluvia arreció, golpeándole la espalda como pequeñas agujas heladas. Sus dedos, entumecidos por el frío, dejaron caer una llave inglesa que rebotó contra el concreto con un ruido metálico apenas audible bajo el rugido de la tormenta. «Maldita sea», murmuró entre dientes, agachándose para recuperarla. Fue entonces cuando un relámpago particularmente intenso iluminó el patio, proyectando una sombra alargada frente a él. Manuel se dio la vuelta, sobresaltado, y allí, de pie en la entrada del taller, estaba don Ernesto Hernández, observándolo en silencio bajo la lluvia torrencial. Don Ernesto permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, sintiendo cómo las gotas de lluvia que entraban lateralmente mojaban su camisa. No podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba Manuel, calado hasta los huesos, trabajando en medio de una de las peores tormentas que habían azotado la zona en años. La escena despertó en él un recuerdo que llevaba décadas intentando olvidar. «Manuel», gritó para hacerse oír por encima del estruendo de la lluvia. «Métete antes de que te mate un rayo». El joven aprendiz levantó la mirada, sorprendido por un momento. Pareció no reconocer a su jefe, como si estuviera tan concentrado en su tarea que hubiera perdido contacto con el mundo exterior. «Don Ernesto», respondió finalmente, «ya casi termino, solo me faltan un par de conexiones». Pero don Ernesto no estaba para excusas. Avanzó bajo la lluvia hasta llegar junto al muchacho y lo tomó firmemente del brazo. «El carro puede esperar», sentenció. «Tu vida no», a regañadientes. Manuel recogió sus herramientas y siguió a su jefe al interior del taller. Una vez adentro, don Ernesto encendió todas las luces y buscó entre los casilleros hasta encontrar algunas toallas y un uniforme limpio. «Sécate y cámbiate», ordenó lanzándole las prendas. «Voy a preparar café». Manuel observó el uniforme nuevo, confundido. Nunca había visto a don Ernesto comportarse así. El hombre era conocido por su carácter estricto y distante. En los 2 años que llevaba trabajando en el taller, sus interacciones se limitaban a instrucciones técnicas y ocasionales regaños por trabajos mal hechos. Esta repentina preocupación lo desconcertaba. En la pequeña cocineta del taller,
Don Ernesto encendió la estufa y puso agua a hervir en una vieja cafetera abollada. Sus pensamientos eran un torbellino tan caótico como la tormenta exterior. Ver a Manuel bajo la lluvia había traído de vuelta el pasado con una claridad dolorosa, un pasado que creía haber sepultado bajo capas y capas de años e indiferencia. Manuel apareció en la puerta de la cocineta, con el uniforme nuevo que le quedaba ligeramente grande y el cabello aún húmedo. «Gracias, don Ernesto», dijo tímidamente. No tenía que molestarse. El viejo mecánico le hizo un gesto para que se sentara en uno de los bancos altos que rodeaban la pequeña mesa. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó directamente, mientras servía el café en 2 tazas despostilladas. Manuel tomó la taza que le ofrecía y la sostuvo entre sus manos para calentarlas. «¿Hacer qué?». «Quedarte, trabajar bajo la tormenta», especificó don Ernesto mirándolo fijamente. Cualquier otro habría dejado el trabajo para mañana. El joven dio un sorbo al café caliente antes de responder. «Doña Guadalupe necesita ese carro mañana temprano», explicó como si fuera lo más obvio del mundo. «Si no llega a la maquiladora, la despiden. Y si la despiden, ¿quién alimenta a sus hijos?». Don Ernesto sintió una punzada en el pecho. La respuesta era exactamente la que temía. «Hay otros talleres en la ciudad», argumentó, aunque sabía que sonaba débil. «Otras personas podrían haber ayudado». Manuel negó con la cabeza. «Nadie lo haría por lo que ella puede pagar», respondió con sinceridad. «Le estamos cobrando solo las piezas. Yo le dije que mi trabajo sería gratis». Don Ernesto alzó las cejas, sorprendido. «¿Y con qué derecho regalas tu trabajo?», preguntó, aunque sin verdadero enojo en su voz. Manuel bajó la mirada. Avergonzado. «Lo siento, don Ernesto. Sé que debí consultarlo primero, pero nada», lo interrumpió el mayor. «Este es mi taller. Yo decido quién paga y quién no». Un silencio incómodo se instaló entre ambos, roto únicamente por el repiqueteo de la lluvia contra el techo metálico y el ocasional retumbar de un trueno lejano. «Mi madre era como doña Guadalupe», dijo finalmente Manuel rompiendo el silencio. «Trabajaba limpiando casas, sola con un hijo que alimentar. Muchas veces no teníamos para la renta o para comer, pero siempre había alguien que nos echaba una mano cuando más lo necesitábamos». Don Ernesto lo escuchaba en silencio, con la mirada fija en su taza de café. «Murió hace 3 años», continuó Manuel. «Cáncer. No pudimos detectarlo a tiempo porque no teníamos dinero para médicos. Cuando finalmente conseguimos ayuda, ya era demasiado tarde». Una lágrima solitaria recorrió la mejilla del joven, mezclándose con las gotas de agua que aún caían de su cabello. «Lo siento», murmuró don Ernesto. «No es su culpa», respondió Manuel limpiándose disimuladamente la cara. «Solo quiero ser para otros lo que necesité que fueran para mí. ¿Me entiende?». Don Ernesto asintió lentamente. Lo entendía mejor de lo que Manuel podía imaginar. «Terminaremos ese carro juntos», decidió, poniéndose de pie. «Si trabajamos los dos, estará listo en 1 hora». Manuel lo miró con asombro. «Pero la tormenta. Trabajaremos adentro», explicó don Ernesto. «Ayúdame a meter el carro al taller». Entre los dos, empujaron el Nissan Tsuru hasta el interior, donde las luces fluorescentes permitían una mejor visibilidad. Don Ernesto se quitó la chaqueta, se remangó la camisa y, para sorpresa de Manuel, sacó un juego de herramientas personales del armario cerrado con llave que nadie tenía permitido tocar. «¿Qué miras?», preguntó al notar la expresión atónita del joven. «¿Crees que siempre fui dueño de taller antes de ser jefe?». «Fui mecánico». Y uno de los buenos, durante la siguiente hora, Manuel fue testigo de una faceta de don Ernesto que nunca había visto. Sus manos, que normalmente solo firmaban cheques y revisaban facturas, se movían con una precisión y agilidad sorprendentes. Diagnosticaba problemas con solo escuchar el motor. Encontraba soluciones ingeniosas para piezas difíciles de conseguir y trabajaba con una concentración que rayaba en lo artístico. «Pásame el multímetro», pidió don Ernesto mientras examinaba una conexión particularmente problemática. «Y observa bien lo que voy a hacer. Es un truco que no viene en ningún manual». Manuel obedecía y observaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada movimiento. Era como si de pronto le hubieran dado acceso a un tesoro de conocimientos que ni siquiera sabía que existía. «Mi padre me enseñó esto», comentó don Ernesto,
mientras realizaba un puente eléctrico improvisado. Él era mecánico de los viejos, de los que arreglaban lo que fuera con alambre y buena voluntad. ¿Su padre le enseñó el oficio?, preguntó Manuel con genuino interés. Don Ernesto se detuvo un momento, como si la pregunta hubiera tocado una fibra sensible. No exactamente, respondió después de un breve silencio. Mi padre biológico nos abandonó cuando yo era niño. El hombre que me enseñó era el dueño de un taller donde empecé a trabajar a los 13 años. Manuel asintió, comprendiendo que había tocado un tema delicado. Como usted conmigo, dijo suavemente. Don Ernesto lo miró fijamente, como si estuviera viendo algo más allá del joven frente a él. Supongo que sí, admitió finalmente. Aunque yo no he sido tan buen maestro como él lo fue conmigo, continuaron trabajando en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, aunque la lluvia seguía cayendo constante. Don Ernesto, dijo Manuel mientras ajustaba una conexión, ¿puedo preguntarle algo? Ya lo estás haciendo, respondió el mayor sin levantar la vista del motor. ¿Por qué vino al taller con esta tormenta? Ricardo podría haberle dicho que yo me quedé, pero usted no tenía que venir a verificar. La pregunta quedó flotando en el aire. Don Ernesto siguió trabajando por unos minutos más, como si no la hubiera escuchado. Finalmente, se irguió y se limpió las manos con un trapo. Las tormentas me recuerdan a alguien, dijo en voz baja. A un muchacho que, como tú, se quedaba trabajando cuando todos se habían ido. Un muchacho que creía que podía cargar el mundo en sus hombros. Manuel esperó, intuyendo que había más en esa historia. Un muchacho que murió en un taller, electrocutado durante una tormenta como esta, completó don Ernesto con la voz quebrada. Mi mejor amigo, mi hermano en todo menos en sangre. El silencio que siguió a esa revelación fue más pesado que todos los anteriores. Manuel no sabía qué decir, qué preguntar. Don Ernesto tomó una llave inglesa y se acercó nuevamente al motor. Por eso nunca permito que trabajen solos durante las tormentas, añadió, como si necesitara justificarse. Por eso vine a pesar de que Consuelo me advirtió que no lo hiciera. Manuel asintió, comprendiendo por fin la repentina aparición de su jefe, su insistencia en que entrara, su inesperada camaradería. Gracias, dijo simplemente, por venir, por ayudarme. Don Ernesto hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Conecta el último cable y probemos si esta chatarra enciende, ordenó. Volviendo a su tono habitual de jefe, Doña Guadalupe necesita llegar temprano a su trabajo mañana. El motor del Nissan Tsuru cobró vida con un ronroneo suave que arrancó sonrisas de satisfacción tanto a don Ernesto como a Manuel. Después de hora y media de trabajo conjunto, habían logrado reparar no solo el sistema eléctrico, sino también varios problemas menores que encontraron en el proceso. Suena mejor que cuando era nuevo, comentó don Ernesto con orgullo mal disimulado. Estos modelos son resistentes como pocos. Manuel asintió mientras limpiaba sus herramientas. Trabajar junto a don Ernesto había sido una experiencia reveladora, no solo por los conocimientos técnicos que había adquirido, sino por haber visto una faceta completamente desconocida del hombre que todos consideraban un jefe distante y severo. Ya es tarde, dijo don Ernesto consultando su reloj de pulsera. Son casi las 10. Deberías irte a casa. Primero quiero dejar todo en orden, respondió Manuel. Y tengo que llamar a doña Guadalupe para avisarle que su carro está listo. Don Ernesto observó al joven con una mezcla de admiración y preocupación. Su sentido de responsabilidad le recordaba demasiado a Carlos, su amigo fallecido, esa misma dedicación que lo había llevado a trabajar bajo la tormenta. Usa el teléfono de la oficina, ofreció señalando hacia la pequeña habitación que servía como espacio administrativo. Yo terminaré de limpiar aquí. Mientras Manuel hacía la llamada, don Ernesto comenzó a ordenar el espacio de trabajo. Al recoger una de las herramientas del joven, notó algo que había pasado por alto. El destornillador tenía grabadas las iniciales CRM en el mango, las mismas iniciales que Carlos Ramírez Mendoza, su amigo, grababa en todas sus herramientas. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sería posible? ¿O era solo una coincidencia? Cuando Manuel regresó, don Ernesto sostenía el destornillador con una expresión indescifrable. Doña Guadalupe está muy agradecida, informó el joven con una sonrisa. Dice que pasará por el carro a las 5 de la mañana.
Don Ernesto apenas asintió, con la mirada fija en la herramienta. «Manuel», dijo finalmente, «¿de dónde sacaste este destornillador?» El joven miró el objeto con expresión de sorpresa, como si no esperara esa pregunta. «Era de mi padre», respondió. «De las pocas cosas que dejó cuando se marchó, mi madre me lo dio cuando empecé a interesarme por la mecánica». Don Ernesto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La coincidencia era demasiado grande para ser casual. «¿Cuál era el nombre de tu padre?», preguntó con voz tensa. Manuel frunció el ceño, claramente incómodo con el giro de la conversación. «Carlos Ramírez», respondió finalmente, «pero no lo conocí. Se fue antes de que yo naciera. Mi madre nunca hablaba de él». El taller pareció girar alrededor de don Ernesto. Se apoyó en la mesa de trabajo para no perder el equilibrio. Carlos Ramírez, su amigo, su hermano del alma, el hombre que había muerto electrocutado en un taller durante una tormenta hacía más de 20 años. «¿Se encuentra bien, don Ernesto?», preguntó Manuel, preocupado por la palidez repentina de su jefe. El mayor hizo un esfuerzo por recomponerse. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando fechas, recordando detalles. Manuel tenía 20 años. Carlos había muerto hacía 21. Si su madre había quedado embarazada poco antes de la tragedia. «¿Cuándo es tu cumpleaños, Manuel?», preguntó abruptamente. «El 15 de diciembre», respondió el joven cada vez más confundido. «Don Ernesto, ¿qué sucede?». 15 de diciembre. Carlos había muerto a finales de marzo. Las fechas coincidían perfectamente, y esas iniciales en el destornillador, no había duda. «Tu padre no los abandonó, Manuel», dijo finalmente don Ernesto, con la voz quebrada por la emoción. «Él murió sin saber que iba a ser padre». Manuel se quedó inmóvil, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. «¿Qué está diciendo?», preguntó finalmente. «¿Cómo puede saberlo?». Don Ernesto le entregó el destornillador con manos temblorosas. «Porque yo estaba ahí», respondió. «Porque Carlos Ramírez Mendoza era mi mejor amigo. Porque yo lo vi morir aquella noche de tormenta, intentando reparar un carro muy parecido a este, para una mujer que también dependía de él para llegar a su trabajo». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Afuera la lluvia había cesado casi por completo, dejando solo un goteo intermitente desde el techo. Eso no puede ser verdad», balbuceó Manuel finalmente. «Mi madre me dijo que él nos había abandonado, que se había ido con otra mujer. Tu madre probablemente no sabía que había muerto», explicó don Ernesto, invitando a Manuel a sentarse. Carlos y ella, su relación era complicada. Habían discutido fuertemente unas semanas antes del accidente. Él intentaba contactarla, pero ella no respondía a sus llamadas. Manuel se dejó caer en una silla, abrumado por la revelación. Toda su vida había crecido odiando a un padre que creía lo había abandonado, un hombre sin rostro al que culpaba por las penurias de su madre, por sus noches de llanto, por la precariedad en la que vivían. «¿Cómo era él?», preguntó con un hilo de voz. «¿Cómo era mi padre?». Don Ernesto sonrió levemente, transportado por los recuerdos. «Era el mejor mecánico que he conocido», comenzó, «y el amigo más leal, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, siempre trabajando horas extras sin cobrar cuando el cliente no podía pagar. Tenía un don para los motores, decía que podía escucharlos hablar, que le contaban sus problemas». Manuel escuchaba con avidez, absorbiendo cada palabra, construyendo en su mente la imagen de ese padre que nunca conoció. «La noche que murió», continuó don Ernesto, «se había quedado solo en el taller. Estaba reparando el carro de una señora que necesitaba llevarlo al hospital regularmente para el tratamiento de su hijo. Comenzó a llover, él estaba en el patio. Bajo la tormenta, como te encontré a ti hoy. La similitud de las situaciones no escapó a ninguno de los dos. Era como si la historia hubiera estado a punto de repetirse. Yo había salido por unas piezas», prosiguió don Ernesto, con la voz cada vez más apagada. «Cuando regresé lo encontré tendido junto al carro. Un cable pelado, el agua de lluvia. Fue instantáneo. Manuel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Lágrimas por un padre que nunca pudo llorar, por una historia que nunca supo. Después del funeral, intenté encontrar a tu madre», explicó don Ernesto, «pero se había mudado. Nadie sabía dónde estaba. Con el tiempo dejé de buscar, y sin embargo aquí estoy», murmuró Manuel. Trabajando en su taller, don Ernesto asintió.
aún asimilando la magnitud de la coincidencia, o quizás del destino. Cuando solicitaste el trabajo, tu apellido me resultó familiar, admitió. Pero Ramírez es común, y nunca mencionaste el nombre de tu padre. Nunca hiciste la conexión con Carlos, porque no sabía que había una conexión que hacer, respondió Manuel. Mi madre nunca habló de él, excepto para decir que nos había abandonado. Crecí con su ausencia, no con su memoria. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio de asimilación, de aceptación, de piezas que finalmente encajaban en un rompecabezas incompleto durante demasiado tiempo. Hay algo más que debes saber, dijo finalmente don Ernesto, como si hubiera tomado una decisión importante. Este taller no era originalmente mío, era de Carlos. Éramos socios, pero el negocio estaba a su nombre. Cuando murió no tenía familia conocida, así que legalmente todo pasó a mi nombre. Manuel lo miró con sorpresa. Quiere decir que este lugar, técnicamente, la mitad de este negocio te pertenece, completó don Ernesto. Eres el hijo de Carlos, su único heredero. La revelación dejó a Manuel sin palabras. En cuestión de horas había pasado de ser un huérfano que creía haber sido abandonado a descubrir que su padre había sido un hombre honorable que murió en circunstancias trágicas y que, además, le había dejado un legado. No sé qué decir, murmuró finalmente. No tienes que decir nada ahora, respondió don Ernesto poniéndose de pie. Ha sido una noche llena de emociones. Necesitamos tiempo para asimilar todo esto. Manuel asintió, aún aturdido. Don Ernesto tomó su chaqueta y las llaves de su carro. Te llevaré a casa, ofreció. Mañana seguiremos hablando. Hay muchas historias que contarte sobre tu padre. Al salir del taller, la noche se había despejado, las nubes se habían dispersado, revelando un cielo salpicado de estrellas. El aire olía a tierra mojada y a nuevo comienzo. Don Ernesto, dijo Manuel mientras caminaban hacia el vehículo, ¿cree que mi padre estaría orgulloso de mí? El mayor se detuvo y miró al joven a los ojos. No lo creo, Manuel, respondió con firmeza. Estoy seguro de ello. Carlos estaría inmensamente orgulloso del hombre en que te has convertido, y con esas palabras, ambos subieron al carro y se alejaron del taller, dejando atrás la tormenta, tanto la real como la emocional, que había cambiado sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño, pero para Manuel, los eventos de aquella noche habían sido demasiado reales, demasiado transformadores como para considerarlos una simple pesadilla. Se despertó temprano, mucho antes de que sonara su alarma, con la mente aún procesando las revelaciones. Su padre no los había abandonado. No era el cobarde que siempre creyó. Carlos Ramírez había muerto sin saber que sería padre, tratando de ayudar a alguien más, trabajando bajo la lluvia, exactamente como él lo había estado haciendo cuando don Ernesto lo encontró. Manuel se vistió mecánicamente, preparó un café rápido y salió de su pequeño departamento rumbo al taller. Necesitaba llegar antes que nadie. Necesitaba estar a solas en ese lugar que ahora sabía que tenía una conexión con su pasado, con su origen, con su sangre. Al llegar se sorprendió al encontrar la puerta principal ya abierta. Entró cautelosamente y encontró a don Ernesto sentado en la pequeña oficina, revisando un viejo álbum de fotografías. «Buenos días», saludó el mayor sin levantar la vista. «¿Madrugaste?» «Usted también», respondió Manuel. Acercándose con curiosidad, don Ernesto le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «No pude dormir mucho», admitió. «Hay demasiadas cosas que debí haberte dicho antes, demasiadas historias que contar, así que busqué esto en el ático de mi casa». Le mostró el álbum que estaba revisando. En él había numerosas fotografías en blanco y negro y otras en color desvanecido, típicas de los años 90. En casi todas aparecían dos jóvenes mecánicos, sonrientes, cubiertos de grasa, posando junto a diversos automóviles. «Este eras tú», dijo Manuel, señalando a uno de los jóvenes, reconociendo los rasgos de don Ernesto bajo una melena rebelde y una sonrisa despreocupada que ya no existía. «Sí, Don Ernesto señaló al otro joven, un muchacho de complexión delgada con una sonrisa amplia y ojos vivaces. «Este era tu padre, Carlos». Manuel tomó la fotografía con manos temblorosas.
Por primera vez en su vida, estaba viendo el rostro de su padre. Buscó en esos rasgos congelados en el tiempo alguna similitud con los suyos propios. La forma de los ojos, la mandíbula, la postura. Sí, había algo de él mismo en ese joven sonriente que lo miraba desde el pasado. «Me parezco a él», murmuró, más para sí mismo que para don Ernesto. «Más de lo que imaginas», confirmó el mayor. «No solo físicamente, tienes su misma pasión por la mecánica, su mismo sentido de responsabilidad, su mismo corazón». Manuel pasó las páginas del álbum lentamente, absorbiendo cada imagen, construyendo a través de ellas la historia de un hombre que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Había fotos del taller recién inaugurado, de Carlos y Ernesto, sosteniendo orgullosamente un letrero que rezaba «Taller Ramírez y Hernández». Fotos de celebraciones, de momentos cotidianos, de automóviles reparados, de clientes satisfechos. «¿Por qué cambió el nombre del taller?», preguntó Manuel, notando la diferencia con el actual Mecánica Automotriz Hernández. Don Ernesto suspiró profundamente antes de responder. Después de la muerte de Carlos, no podía ver su nombre todos los días, admitió. Era demasiado doloroso. Pensé que cambiando el nombre sería más fácil seguir adelante. Manuel asintió, comprendiendo el dolor que debió sentir este hombre al perder no solo a su socio, sino a su mejor amigo, pero nunca funcionó, continuó don Ernesto. Cambié el nombre, pero no pude cambiar los recuerdos. Cada rincón de este lugar me habla de él, cada herramienta, cada máquina. Durante años trabajé como autómata, sin verdadera pasión, solo manteniendo vivo el negocio, porque era lo último que quedaba de Carlos, hasta que me contrató a mí, añadió Manuel. Comenzando a entender muchas cosas, don Ernesto asintió. Cuando llegaste buscando trabajo vi algo en ti. No sabía que eras hijo de Carlos, pero había algo familiar en tu forma de hablar de los motores, en tu entusiasmo. Fue como si una parte de él hubiera regresado al taller. Manuel siguió pasando las páginas del álbum hasta que se detuvo en una fotografía particular. En ella aparecía Carlos abrazando a una mujer joven y hermosa. La reconoció de inmediato. «Mamá», susurró, tocando la imagen con la punta de los dedos. Don Ernesto miró la fotografía con nostalgia. «Rosario», dijo suavemente. Carlos estaba loco por ella. La conoció cuando vino a reparar su carro. Fue amor a primera vista. Al menos para él salieron durante casi un año. Todos pensábamos que terminarían casándose. «¿Qué pasó? Dijiste que habían discutido». «Una tontería, en retrospectiva», explicó don Ernesto. Carlos trabajaba demasiado. Se quedaba hasta tarde en el taller. Rosario se sentía descuidada. Pensaba que él priorizaba el trabajo sobre ella. No entendía que para Carlos, ayudar a los demás no era solo trabajo, era su forma de ser. La descripción resonó profundamente en Manuel. Era como si estuviera escuchando hablar de sí mismo. La última vez que discutieron, ella le dijo que si salía por esa puerta, no volviera nunca, continuó don Ernesto. Él tenía un cliente esperando, un hombre cuyo carro necesitaba para llevar a su madre al hospital. Carlos salió, pensando que Rosario entendería eventualmente, que se calmaría y podrían hablar, pero ella cambió su número. Se mudó. Él la buscó durante semanas. La última vez que hablamos de ella fue un día antes de su muerte. Me dijo que no se rendiría, que la encontraría y arreglaría las cosas. Manuel sintió un nudo en la garganta. Pensar en su madre, joven y orgullosa, alejándose del hombre que amaba, sin saber que nunca tendría la oportunidad de reconciliarse con él, que estaba llevando en su vientre al hijo de un hombre que moriría sin saberlo. «Mi madre nunca volvió a estar con nadie», dijo Manuel después de un prolongado silencio. «A veces la escuchaba llorar por las noches cuando creía que yo estaba dormido. Siempre pensé que lloraba por las dificultades, por el dinero que no alcanzaba, por el cansancio, pero quizás lloraba por él, por mi padre». Don Ernesto cerró el álbum y lo puso a un lado. «Nunca sabremos si ella se enteró de su muerte», dijo. «Pero lo que sí sabemos es que te crió con los valores que Carlos habría querido para su hijo. Eres la prueba viviente de que de alguna manera ellos permanecieron conectados a través de ti». Manuel se quedó mirando sus manos, las mismas manos que habían heredado la habilidad de su padre para la mecánica. Don Ernesto, sobre lo que dijo anoche,
sobre que la mitad del taller me pertenece. El mayor levantó una mano para detenerlo. Es la verdad, Manuel, legalmente quizás no. Han pasado demasiados años y no hay documentos que prueben tu filiación. Pero moralmente, este lugar es tanto tuyo como mío y quiero que lo sepas. Quiero que te sientas parte de él, no como un empleado, sino como lo que realmente eres, el hijo de mi mejor amigo, el heredero del legado de Carlos Ramírez. Manuel no sabía qué decir. Las emociones se arremolinaban en su pecho, demasiado intensas para ser expresadas con palabras. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió el momento. Era Ricardo, llegando para su turno. «Buenos días», saludó animadamente, hasta que notó la atmósfera cargada de emoción. «¿Todo bien? Parece que están en un funeral». Don Ernesto y Manuel intercambiaron una mirada cómplice. «Todo está bien, Ricardo», respondió don Ernesto poniéndose de pie. «De hecho, mejor que nunca. Tendremos una reunión con todo el personal a las 9. Hay algunos cambios importantes que anunciar». Ricardo asintió, confundido, y se dirigió a los casilleros para cambiarse. «¿Qué cambios?», preguntó Manuel cuando se quedaron solos nuevamente. Don Ernesto sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. «Para empezar, el nombre del taller», respondió. «Es hora de que vuelva a ser Taller Ramírez San Hernández, y es hora también de que asumas el papel que te corresponde. Ya no serás solo un aprendiz, serás mi socio como lo fue tu padre». Manuel sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Era demasiado rápido, demasiado inesperado. «Pero apenas tengo 20 años», objetó. «Apenas estoy aprendiendo. No sé si estoy listo para...» «Tu padre tenía 19 cuando abrimos este lugar», lo interrumpió don Ernesto. «Y sé que estás listo. Lo demuestras cada día, con cada carro que reparas, con cada problema que resuelves. Lo demostraste anoche, trabajando bajo la tormenta por alguien que lo necesitaba». Manuel miró alrededor del taller, viendo el lugar con nuevos ojos. Ya no era solo su lugar de trabajo, era el legado de su padre, un legado que ahora le tocaba a él continuar. «Gracias», dijo finalmente. «No sé cómo agradecerle por todo esto». Don Ernesto puso una mano sobre su hombro. «No me agradezcas a mí», respondió. «Agradece a tu padre. Él construyó todo esto. Él te dio su talento, su pasión, su corazón. Yo solo soy el mensajero que tardó demasiado en entregar el mensaje». A medida que el taller comenzaba a llenarse de actividad, con los demás mecánicos llegando para iniciar la jornada, Manuel se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La tormenta de la noche anterior no solo había empapado su cuerpo, sino que había lavado las mentiras y los malentendidos que habían nublado su pasado. Ahora, bajo el cielo despejado de un nuevo día, podía ver con claridad el camino por delante. Un camino que, sin saberlo, había estado siguiendo desde siempre, el camino trazado por un padre al que nunca conoció, pero cuya sangre y espíritu corrían por sus venas con cada latido de su corazón. A las 5 de la mañana en punto, tal como había prometido, doña Guadalupe llegó al taller para recoger su automóvil. Se sorprendió al encontrar las luces encendidas y tanto a Manuel como a don Ernesto esperándola. «Madrugaron», comentó la mujer, una señora de unos 40 años con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. «Queríamos asegurarnos de que todo estuviera perfecto», respondió Manuel entregándole las llaves. «Hemos revisado todo el sistema eléctrico y también ajustamos los frenos y cambiamos el aceite». Doña Guadalupe miró las llaves con expresión preocupada. «¿Cuánto va a costarme todo eso extra?», preguntó con voz tensa. «Porque realmente no puedo, nada», la interrumpió don Ernesto. «Todo está incluido en el presupuesto original. Es nuestra política para clientes especiales». La mujer los miró alternativamente, como si sospechara algún truco. «¿Clientes especiales?», repitió con escepticismo. «Madres trabajadoras», explicó Manuel con una sonrisa. «Como la mía». Algo en la sinceridad de sus palabras pareció convencer a doña Guadalupe, quien finalmente sonrió y tomó las llaves con gratitud. «Dios los bendiga», dijo con la voz quebrada por la emoción. «No saben lo que esto significa para mí y mis hijos». «Lo sabemos», respondió don Ernesto suavemente. «Créame que lo sabemos». Después de que doña Guadalupe se marchara, visiblemente conmovida y prometiendo recomendarlos con todas sus conocidas, Manuel y don Ernesto se quedaron solos nuevamente en el taller,
esperando la llegada del resto del personal para la reunión anunciada. ¿Crees que debería buscar a mi madre?, preguntó Manuel repentinamente. Para contarle la verdad sobre mi padre, don Ernesto consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tu madre eligió contarte una versión de la historia, dijo finalmente. Quizás tenía sus razones, quizás era más fácil para ella pensar que Carlos los había abandonado que aceptar que había muerto sin posibilidad de reconciliación. El dolor hace cosas extrañas a las personas, Manuel, pero ella merece saber la verdad, insistió el joven. Merece saber que él no era el hombre que ella creyó, que no nos abandonó. Tienes razón, concedió don Ernesto, y creo que deberías ser tú quien se lo diga. Cuando estés listo, Manuel asintió, pensando en cómo abordaría ese difícil tema con su madre. ¿Cómo le explicaría que el hombre al que había maldecido durante años era, en realidad, un héroe que había muerto intentando ayudar a otros? ¿Cómo le diría que había estado trabajando todo este tiempo con el mejor amigo de su padre sin saberlo? A las 9 en punto, con todo el personal reunido en el área principal del taller, don Ernesto se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Explicó, sin entrar en detalles personales, que Manuel era hijo de su antiguo socio y amigo, Carlos Ramírez, y que a partir de ese día el taller volvería a llamarse Taller Ramírez Sánchez Hernández. Anunció también que Manuel dejaría de ser aprendiz para convertirse en socio junior y supervisor de operaciones. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa, confusión y, en el caso de Ricardo, con una franca incredulidad. De la noche a la mañana pasa de aprendiz a socio, cuestionó. Solo porque resulta ser hijo de un amigo suyo. No, Ricardo, respondió don Ernesto con firmeza. Pasa a ser socio porque ha demostrado tener el talento, la dedicación y el corazón que este negocio necesita, porque representa el futuro de este taller y porque, como todos pudieron comprobar ayer, es capaz de trabajar bajo la peor tormenta, con tal de cumplir su palabra. Las objeciones se desvanecieron ante la determinación de don Ernesto. Uno a uno, los mecánicos se acercaron a Manuel para felicitarlo, algunos con sincero entusiasmo, otros con educada reserva. Solo Ricardo mantuvo su distancia, evidentemente molesto por lo que consideraba un ascenso inmerecido. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El cambio de nombre del taller requirió nuevos letreros, papelería, tarjetas de presentación. Manuel se sumergió en el aprendizaje de los aspectos administrativos del negocio. Mientras continuaba supervisando las reparaciones más complejas, don Ernesto, por su parte, parecía rejuvenecido, como si un peso que había cargado durante años hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Una tarde, mientras revisaban juntos las cuentas del mes, don Ernesto sacó de su escritorio un sobre amarillento. Encontré esto entre las cosas viejas de Carlos, dijo entregándoselo a Manuel. Creo que deberías tenerlo. Manuel abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias fotografías y una carta manuscrita. Las fotografías mostraban a Carlos y Rosario en diversos momentos. En una feria, en el parque, frente al taller recién inaugurado. En todas ellas, la felicidad era palpable, radiante. La carta, sin embargo, fue lo que más impactó a Manuel. Estaba fechada 3 días antes de la muerte de Carlos y dirigida a Rosario. En ella, su padre expresaba su amor, su arrepentimiento por no haberle dedicado más tiempo, su deseo de reconciliarse y construir una vida juntos. Las últimas líneas eran particularmente dolorosas. No sé si algún día leerás estas palabras, mi Rosario, pero quiero que sepas que te buscaré hasta encontrarte, que no me rendiré, que haré todo lo posible por demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, porque bajo este mismo cielo, no importa dónde estés, mi corazón late por ti, para siempre tuyo, Carlos. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Manuel. Era como recibir un mensaje desde el pasado, desde un padre que nunca pudo entregarle su amor en persona, nunca pudo enviarla, explicó don Ernesto suavemente. La encontré entre sus cosas después del funeral. Para entonces, no sabía dónde estaba Rosario, ni cómo encontrarla. Manuel guardó cuidadosamente la carta y las fotografías en el sobre. Gracias por guardar esto, dijo con voz entrecortada. Significa mucho para mí. Don Ernesto asintió, respetando el momento emocional que atravesaba el joven. Tu padre estaría muy orgulloso del hombre en que te has convertido, Manuel.
dijo después de un momento. Y yo también lo estoy. Esa noche, Manuel regresó a su pequeño departamento con el ánimo revuelto. Las revelaciones de las últimas semanas, la carta de su padre, el nuevo rol en el taller, era demasiado para procesar. Se sentó en la cama, sacó nuevamente el sobre y releyó la carta, imaginando la voz de su padre pronunciando esas palabras de amor destinadas a su madre. Tomó una decisión. Era tiempo de hablar con Rosario, de contarle la verdad, de entregarle esta última carta de amor del hombre que ella había amado y perdido sin saber cómo. Al día siguiente, pidió permiso para ausentarse del taller. Don Ernesto, comprendiendo inmediatamente sus intenciones, no solo le dio el día libre, sino que insistió en que tomara su carro para el viaje. «Dale mis saludos», dijo mientras le entregaba las llaves, «y dile que lamento no haber podido encontrarla después de lo que pasó». Manuel condujo durante 2 horas hasta llegar al pequeño pueblo donde su madre se había establecido después de jubilarse anticipadamente debido a problemas de salud. El trayecto le dio tiempo para ordenar sus pensamientos, para preparar las palabras que diría, aunque sabía que ninguna preparación sería suficiente para una conversación como la que le esperaba. Encontró a Rosario en el pequeño jardín trasero de su casa, regando las plantas como hacía cada mañana. A sus 50 y tantos años, aún conservaba la belleza que había cautivado a Carlos Ramírez décadas atrás, aunque ahora su cabello estaba salpicado de canas y las arrugas marcaban su rostro. «Manuel», exclamó sorprendida al verlo. «¿Qué haces aquí en día de trabajo? Necesitaba hablar contigo». «Mamá», respondió él besándola en la mejilla. «Es importante». Rosario lo miró con preocupación maternal. «¿Estás bien? ¿Pasó algo en el taller?» «Estoy bien», la tranquilizó. «Mejor que nunca, de hecho. Pero hay algo que necesitas saber. Algo sobre papá». El rostro de Rosario se endureció instantáneamente. Como siempre que se mencionaba a Carlos, «No hay nada que hablar sobre ese hombre», dijo cortante. «Ya sabes lo que pienso». «No, mamá, no lo sé», insistió Manuel suavemente. «Porque nunca me contaste realmente quién era él. Solo me dijiste que nos había abandonado. Pero eso no es verdad, ¿cierto?» Rosario dejó la regadera en el suelo y se sentó en un pequeño banco de madera, súbitamente pálida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quién te ha estado llenando la cabeza con historias?». «Su nombre era Carlos Ramírez Mendoza», comenzó Manuel sentándose junto a ella. «Era mecánico. Tenía un taller con su mejor amigo, Ernesto Hernández, el mismo Ernesto Hernández que ahora es mi jefe, o más bien mi socio». Rosario lo miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «¿Cómo supiste?». Manuel le contó toda la historia: la tormenta, el trabajo bajo la lluvia, la aparición de don Ernesto, el destornillador con las iniciales, las fotografías, las coincidencias imposibles que habían llevado a la verdad. Le habló de Carlos, de su pasión por la mecánica, de su generosidad, de su muerte trágica intentando ayudar a alguien más. A medida que hablaba, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rosario. Lágrimas contenidas durante 2 décadas. Lágrimas de dolor, de arrepentimiento, de amor perdido. «Él no nos abandonó, mamá», concluyó Manuel suavemente. «Murió sin saber que yo existía, sin saber que iba a ser padre». Rosario asintió, incapaz de hablar. Finalmente, con voz entrecortada, comenzó a contar su versión de la historia. «Yo sí supe de su muerte», admitió. «Una vecina del barrio donde vivíamos me lo contó meses después. Para entonces ya sabía que estaba embarazada, ya había decidido que criaría a mi hijo sola, sin Carlos». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Manuel. «¿Por qué dejarme creer que me había abandonado?». Rosario tomó sus manos entre las suyas, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Porque era más fácil para mí, hijo», confesó. «Más fácil estar enojada con él que destrozada por su pérdida. Más fácil culparlo que extrañarlo cada día de mi vida. Y cuando creciste, cuando empezaste a hacer preguntas sobre tu padre, no supe cómo decirte la verdad. No después de tantos años de mentiras». Manuel comprendió entonces el peso que su madre había cargado sola durante tanto tiempo, el dolor de perder al hombre que amaba, la responsabilidad de criar a un hijo sin ayuda, y encima, la culpa por haberle negado la verdad sobre su padre.
«Tengo algo para ti», dijo, sacando el sobre de su chaqueta. «Algo que Carlos nunca pudo enviarte». Le entregó la carta con manos temblorosas. Rosario la tomó como si fuera el objeto más frágil y precioso del mundo. Lentamente, con dedos trémulos, la abrió y comenzó a leer. A medida que avanzaba en la lectura, sus sollozos se intensificaban, hasta que finalmente, al llegar a las últimas líneas, se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente, sin intentar contenerse. Manuel la abrazó en silencio, permitiéndole liberar un dolor contenido durante demasiado tiempo. Permanecieron así, madre e hijo, unidos por el recuerdo del hombre que ambos habían perdido de maneras distintas. Cuando finalmente Rosario se calmó, miró a su hijo con ojos enrojecidos pero más serenos. «Te pareces tanto a él», dijo acariciando su rostro. «No solo físicamente, tienes su misma bondad, su misma entrega. Debí haberte hablado de él, de lo maravilloso que era. En lugar de dejarte creer que nos había abandonado, lo siento tanto, hijo». «No hay nada que perdonar, mamá», respondió Manuel. «Hiciste lo mejor que pudiste en circunstancias muy difíciles. Me criaste solo, me diste todo lo que necesitaba, y mira dónde estoy ahora». Siguiendo los pasos de mi padre sin siquiera saberlo, Rosario sonrió tristemente. «El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos», comentó. «Que hayas terminado trabajando con Ernesto en el mismo taller que fundó Carlos». «No solo trabajando allí», corrigió Manuel. «Soy socio ahora. El taller ha vuelto a llamarse Ramírez y Hernández. El legado de papá continúa a través de mí». Rosario lo miró con una mezcla de orgullo y asombro. «Carlos estaría tan orgulloso», dijo, «tan inmensamente orgulloso de ti». Manuel sacó entonces las fotografías y se las mostró a su madre. Juntos, revivieron aquellos momentos de felicidad congelados en el tiempo. Rosario contó historias que nunca antes había compartido, de cómo conoció a Carlos cuando su viejo Volkswagen se averió en plena avenida, de su primera cita en una fonda cerca del taller, de cómo él trabajaba hasta tarde, siempre pensando en los demás, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. «Era difícil competir con su vocación de servicio», admitió Rosario. «Yo quería más de su tiempo, más de su atención. No entendía entonces que esa generosidad era parte esencial de quién era él, parte de lo que me hizo enamorarme en primer lugar». Pasaron el resto del día juntos, compartiendo recuerdos, sanando viejas heridas, construyendo puentes entre el pasado y el presente. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Manuel tenía una propuesta que hacer. «Mamá, don Ernesto y yo estamos ampliando el taller», explicó. «Necesitamos alguien que se encargue de la administración, de la atención a clientes, alguien de confianza». Rosario lo miró con sorpresa. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?», preguntó incrédula. «Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte del legado de papá», corrigió Manuel. «De trabajar junto a tu hijo en el negocio que Carlos ayudó a construir, de completar el círculo». Rosario guardó silencio durante un largo momento, considerando la propuesta. Finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado, asintió. «Me encantaría», dijo simplemente. «Me encantaría ser parte de eso». Un mes después, el taller Ramírez y Hernández celebraba su reinauguración. Con un nuevo letrero, instalaciones ampliadas y un equipo reforzado, se preparaba para una nueva era. Don Ernesto, Manuel y Rosario recibían a clientes y amigos que acudían a la pequeña ceremonia de reapertura. Ricardo, quien inicialmente había mostrado resistencia a los cambios, ahora trabajaba cómodamente bajo la supervisión de Manuel. Había comprendido que el joven había ganado su posición no por nepotismo, sino por mérito propio, y que su liderazgo estaba transformando positivamente el negocio. En un momento de la celebración, don Ernesto levantó su copa para un brindis. «Por Carlos», dijo con la voz cargada de emoción, «cuyo espíritu nunca abandonó este lugar, por Rosario, que nos honra con su presencia y su trabajo, y por Manuel, quien nos ha enseñado a todos que a veces trabajar bajo la tormenta vale la pena, si se hace por las razones correctas». Todos alzaron sus copas. Manuel, desde su lugar junto a su madre, miró alrededor, a las paredes del taller que ahora lucían fotografías enmarcadas de su padre y don Ernesto, a los rostros sonrientes de los mecánicos y clientes,
a los automóviles que esperaban ser reparados con el mismo cuidado y dedicación que Carlos habría puesto en ellos. Y por un momento casi pudo sentir la presencia de su padre allí, observándolo con orgullo, asintiendo en silenciosa aprobación. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse anunciando una posible tormenta, pero esta vez Manuel no sentía temor ni angustia. Sabía que algunas tormentas, como la que había presenciado aquella noche crucial, no venían a destruir, sino a lavar el pasado y despejar el camino para un nuevo comienzo. Un año después, el taller Ramírez San Hernández se había convertido en uno de los más respetados de la zona. Su reputación por trabajos honestos, precios justos y atención especial a quienes más lo necesitaban había corrido de boca en boca, atrayendo a clientes de toda la ciudad. Era una tarde de octubre, similar a aquella en que comenzó esta historia. Cuando una mujer joven entró al taller, llevaba de la mano a un niño de unos 5 años y lucía preocupada. «Mi carro se detuvo a unas cuadras de aquí», explicó a Rosario, quien atendía la recepción. «No tengo mucho dinero, pero necesito repararlo urgentemente. Mi hijo tiene una consulta médica mañana». Rosario le dirigió una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe», respondió cálidamente. «Aquí nos ocuparemos de su automóvil». Podría describir qué sucedió exactamente mientras la mujer explicaba los síntomas. Manuel salió del área de taller, limpiándose las manos con un trapo. Al ver a la joven madre y su hijo, se detuvo un momento, observando la escena. Algo en la situación le resultaba profundamente familiar. «Manuel», llamó Rosario, «la señora Laura necesita ayuda con su vehículo. Se detuvo a unas cuadras de aquí y su hijo tiene una cita médica mañana». Sin dudarlo, Manuel se acercó y se presentó. «Traeré su carro al taller de inmediato», ofreció. «¿Puede indicarme dónde está exactamente?». Mientras la mujer le daba las indicaciones, don Ernesto apareció desde su oficina, atraído por las voces. Al comprender la situación, intercambió una mirada significativa con Manuel y Rosario. Los tres pensaron lo mismo, aunque ninguno lo dijo en voz alta. La historia se repetía, pero esta vez con un final diferente. «Ricardo y yo iremos por el carro ahora mismo», dijo Manuel. «Mientras tanto, ¿por qué no esperan aquí? Tenemos una pequeña sala con juguetes donde su hijo puede entretenerse. Y mi madre les preparará un café». La joven madre, visiblemente aliviada, agradeció con lágrimas contenidas en los ojos. «No sé cómo voy a pagar esto», confesó en voz baja. «He estado ahorrando para los tratamientos de mi hijo y...». Don Ernesto la interrumpió con gentileza. «Primero reparemos su automóvil, señora Laura», dijo con firmeza paternal. «Después hablaremos del pago. En este taller tenemos una política especial para madres trabajadoras». Mientras Ricardo y Manuel salían para remolcar el vehículo averiado, Rosario condujo a la mujer y su hijo hacia la pequeña sala de espera que habían acondicionado especialmente para familias. En la pared principal de aquella sala, protegida por un marco sencillo pero elegante, colgaba una fotografía ampliada de Carlos Ramírez junto a un joven Ernesto Hernández, ambos sonrientes frente al taller recién inaugurado. «¿Es su familia?», preguntó Laura con curiosidad, señalando la fotografía. Rosario asintió con una sonrisa llena de orgullo y nostalgia. «Sí», respondió, «es mi esposo y su mejor amigo. Ellos fundaron este taller hace muchos años. Mi esposo ya no está con nosotros, pero su espíritu permanece en cada rincón de este lugar». La mujer miró la fotografía con respeto, sin sospechar la historia completa que se escondía tras aquella imagen, ni cómo su propia situación resonaba con eventos del pasado que habían transformado para siempre las vidas de quienes ahora la ayudaban. Horas más tarde, ya entrada la noche, Manuel terminaba de reparar el automóvil de Laura. Había encontrado un problema en el sistema de combustible que afortunadamente pudo solucionar sin necesidad de piezas costosas. Don Ernesto lo observaba trabajar desde una distancia prudente, con expresión de orgullo paternal. «Me recuerdas tanto a tu padre en este momento», comentó cuando Manuel cerró finalmente el capó. La misma concentración, la misma precisión en los movimientos. Manuel sonrió, secándose el sudor de la frente. «A veces, cuando estoy trabajando en un motor complicado, casi puedo sentirlo guiando mis manos», confesó. Como si de alguna manera él siguiera aquí. «Enseñándome», don Ernesto asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. «Está aquí»,
afirmó con convicción. En ti, en este taller, en cada vida que cambiamos con nuestro trabajo, se acercaron juntos a la sala de espera, donde Laura aguardaba ansiosamente junto a su hijo, quien se había quedado dormido en uno de los sillones. Su automóvil está listo, señora Laura, anunció Manuel. Era un problema en el sistema de combustible, pero lo hemos solucionado. Podrá llevar a su hijo a su cita médica mañana sin contratiempos. La mujer se puso de pie, preparándose para la inevitable pregunta sobre el costo de la reparación. ¿Cuánto? Comenzó tímidamente. Don Ernesto intervino entregándole las llaves de su vehículo. Considerando su situación, hemos decidido que esta reparación entra en nuestro programa de asistencia a familias, explicó. No hay costo para usted. Laura los miró incrédula, con los ojos repentinamente húmedos. Pero no puedo aceptar eso, protestó débilmente. Ustedes han trabajado, han usado su tiempo, sus conocimientos. Rosario, que había permanecido en silencio, tomó las manos de la joven entre las suyas. Hace muchos años, una mujer como usted pasó por momentos difíciles, criando sola a su hijo, luchando contra circunstancias adversas, dijo suavemente. Esa mujer aprendió que a veces es necesario aceptar la ayuda que viene del corazón. Le aseguro que para nosotros, poder ayudarla es un privilegio, no un sacrificio, Laura. Finalmente, vencida por la emoción, abrazó a Rosario con gratitud. Manuel y don Ernesto intercambiaron una mirada de satisfacción. Este era precisamente el tipo de momento que daba sentido a todo su esfuerzo, el verdadero legado de Carlos Ramírez. Esa noche, después de cerrar el taller, Manuel subió a la azotea del edificio. Era un pequeño espacio que había acondicionado como refugio personal, donde a menudo se retiraba para pensar o simplemente contemplar el cielo estrellado. Desde allí podía ver gran parte del barrio y en las noches despejadas, incluso las luces lejanas del centro de la ciudad. El cielo estaba particularmente claro aquella noche, con miles de estrellas salpicando el manto oscuro. Manuel pensó en los giros inesperados que había dado su vida en el último año. Descubrir la verdad sobre su padre, convertirse en socio del taller, reunir a su madre con el legado de Carlos, formar parte de una historia más grande que él mismo. «Espero que estés orgulloso, papá», murmuró hacia el cielo estrellado. «Intento continuar lo que comenzaste. Intento ser el hombre que habrías querido que fuera». Una suave brisa acarició su rostro, como una respuesta silenciosa a sus palabras. En ese momento, escuchó pasos en la escalera metálica. Era Rosario, quien se unió a él en su contemplación nocturna. «¿Día difícil?», preguntó ella recostándose en la barandilla junto a su hijo. Manuel negó con la cabeza. «Un buen día», respondió. Como casi todos desde que descubrimos la verdad, madre e hijo permanecieron en silencio durante unos minutos, compartiendo ese momento de paz bajo el cielo estrellado. «¿Sabes?», dijo finalmente Rosario, «hay días en que entro al taller y casi espero ver a Carlos aparecer por la puerta, con esa sonrisa suya que iluminaba todo el lugar. Es extraño cómo, después de tanto tiempo negándome a recordarlo, ahora su presencia parece más fuerte que nunca. Es porque finalmente le permitiste volver a tu corazón». «Mamá», respondió Manuel suavemente, «y porque ambos sabemos que de alguna manera él siempre estuvo ahí». Rosario asintió, limpiándose discretamente una lágrima. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó con voz apenas audible. Manuel la miró interrogante. «Hoy habría sido nuestro aniversario», explicó ella. 22 años. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si las cosas hubieran sido diferentes». Manuel pasó un brazo sobre los hombros de su madre, atrayéndola en un abrazo reconfortante. «No podemos cambiar el pasado, mamá», dijo, «pero hemos rescatado lo mejor de él para construir nuestro presente, y creo que papá estaría feliz con eso». Rosario se recostó contra el pecho de su hijo, agradeciendo silenciosamente por tener a este joven maravilloso en su vida. Este regalo de Carlos que había crecido para convertirse en un hombre de bien, un hombre con el mismo corazón generoso de su padre, bajo el mismo cielo, murmuró, citando las palabras de la última carta de Carlos: «No importa dónde estemos, todos vivimos bajo el mismo cielo». Manuel sonrió, reconociendo las palabras y sintiendo su profundo significado. Su padre, aunque físicamente ausente,
Seguía conectado a ellos a través de los valores que había dejado, del legado que habían recuperado, del amor que finalmente había encontrado su camino a través del tiempo y las circunstancias. Abajo, el letrero iluminado del Taller Ramírez y Hernández brillaba en la noche como un faro para aquellos que necesitaran ayuda, un símbolo de que algunas historias, incluso las interrumpidas por la tragedia, pueden encontrar su manera de continuar a través de nuevas generaciones. Y así, bajo aquel cielo estrellado que todo lo abarca y conecta, madre e hijo contemplaron el futuro con esperanza, sabiendo que en cada reparación, en cada mano tendida a quien lo necesitara, el espíritu de Carlos Ramírez seguiría vivo, trabajando bajo la tormenta para hacer del mundo un lugar un poco mejor.